Buenas tardes, querido amigo y hermano Pedro Pablo. Dios te bendiga mucho. Hermanito, aquí te estoy tratando de explicar, ¿verdad?, la pregunta que me hiciste hace unos días. He estado mirando, te dije para hacerte algo así como un video, pero lo estoy haciendo en audio. Pero de todas formas quería un poquito más de tiempo porque te podía dar una explicación breve por texto, pero sencillamente no ibas a quedar satisfecho, ¿verdad? Espero que este tiempito pueda servir para aclarar por lo menos este punto de vista y puedas mirar una perspectiva de cómo se mira este texto bíblico. Bueno, la pregunta en sí que me dijiste dice que en el cielo Jesús dijo que no se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, dentro de este concepto me desarrollas que en la tierra nueva los que ya están casados vivirán con sus familias acompañados, es decir, aquellos que fueron sus esposos o esposas, o que sencillamente el matrimonio será totalmente anulado y cada cual va a vivir de forma independiente. Me haces esta pregunta y de hecho eh, tú mismo la enfocas, ¿verdad? Como que te estás contextualizando en lo que Jesús dijo, de que no se casarán ni se darán en casamiento el día de la resurrección. Entonces, basado en esto, yo creo que debemos ir al texto bíblico en su mayoría, ¿verdad? Esto podemos encontrarlo en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 25. Dice Jesús, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Esta porción, para poderla entender directamente, porque si la dejamos así solo, el versículo 25 solo, evidentemente me está dando a entender de que en el tiempo de la resurrección ya no va a haber más casamiento, ya no se va a casar nadie más, ya este sistema que Dios creó desde el Edén ya se va a eliminar. ¿Por qué? Porque seremos como los ángeles. Entonces, muchas teologías, muchas doctrinas, muchos dogmas se han levantado con respecto a este texto, diciendo de que no nos vamos a casar ni darnos en casamiento porque seremos como los ángeles. Evidentemente, ya aquí la gente está confirmando de que Jesús dijo categóricamente de que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento y que los ángeles no tienen sexo. Entonces no podemos definir si un ángel es hombre o mujer, ¿verdad? Dentro de lo que cabe en nuestros razonamientos, basados solamente en este texto, sacándolo, por supuesto, del contexto. Ahora bien, vamos a mirar todo el contexto, desde el versículo 18 al versículo 27. Dice Marcos capítulo 12, versículo 18 en adelante. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pues hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7 y no dejaron descendencia. Y después de todo esto murió también la mujer. En la resurrección, versículo 23, en la resurrección pues, cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Versículo 24. Entonces respondiendo Jesús le dijo, no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resucite de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, como Dios le habló en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues te digo que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Para analizar todo este pasaje, para poder entender realmente el versículo 25, ¿verdad?, que nos está ocupando en esta ocasión, tenemos que ir analizando versículo por versículo, quizás vamos a analizar palabras clave para poder entender quizás algo de esto. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, entonces vinieron a él los saduceos. Y entonces te da una característica de los saduceos. Los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ya ellos vienen
Y el narrador, es decir, Marcos, el que escribe este evangelio, ya te está diciendo de qué va a tratar esta porción de la escritura. ¿Ok? Ya te está dando el contexto. Ellos no creen en la resurrección y entonces vienen a dirigirse al maestro con una pregunta capciosa, es decir, problemática, para ver si agarran a Jesús con un error teológico. Ya podemos ver, saduceos son los descendientes del sumo sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Y estos saduceos estaban en total oposición a las doctrinas o a la teología de los fariseos de la época. Ellos constantemente estaban discutiendo de asuntos teológicos. Y por supuesto se encontraban estos temas de la resurrección, que los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Entonces ellos vienen con esta pregunta a debatirla con Jesús. Ahí está desarrollada toda la historia y la pregunta del versículo 19 al versículo 22. Ellos hacen alusión en estos versículos del 19 al 22, hacen alusión a, por supuesto, de una forma burlesca, de una forma sarcástica, hacen alusión a una ley del Antiguo Testamento, ley de Dios del Antiguo Testamento. Y esto, en forma de burla, hace que Jesús le responda también de una forma ya más categórica y firme, ¿verdad? Esta es la ley conocida como la ley del levirato, o la ley de la redención, del rescate. Se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Dice aquí este pasaje: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por esposa y hará con ella parentesco. Versículo 6 dice: y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Entonces nos estamos dando cuenta de que aquí hay una ley que protege primeramente a la mujer para que no quede desamparada, y segundo, protege también el nombre de la persona que falleció para que no pierda descendencia esta persona que falleció. Entonces el hermano se tenía que hacer cargo, tomar a esta cuñada por mujer entonces, y el primer hijo que diera, este hijo era en nombre del fallecido. Es una ley que existe, que Dios creó para ayudar a vindicar la moral de una mujer, para que no quedara desamparada y así también pudiera tener herencia. Ok, esta es la ley a la cual ellos, los saduceos, estaban haciendo alusión cuando cuentan su famosa historia de los 7 hermanos, ¿verdad? Por supuesto, ahora en el versículo 23 está la pregunta sarcástica ya de los saduceos. Ellos dicen sarcásticamente: en la resurrección, cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, ¿quién es el legal? Ellos, como dice Jesús, estaban obviando las escrituras porque hay tela por donde cortar acá. Date cuenta de que el tema aquí en cuestión no es sobre el matrimonio, ¿verdad? Y creo que ya se va a ir contestando un poco tu pregunta, la que me hiciste, ¿verdad? El tema en cuestión no es el matrimonio. El tema principal de esta porción es la resurrección, como bien vimos en el versículo 18, que ya el mismo escritor Marcos recalca de que ellos no creen en la resurrección. Así que ya te está dando como una introducción para que sepas de qué van a hablar. Entonces, así entonces comienza el versículo 18, que fue el que vimos cómo comenzó esta pequeña historia o porción. Ahora, en versículos 24 al 27 ya vemos cómo Jesús le da una respuesta que da énfasis a las dos cuestiones, es decir, a la cuestión implícita y a la cuestión explícita. La cuestión implícita es la ley del levirato. Ellos utilizan la ley del levirato en forma de burla para hablar mal de la resurrección, porque como no creen en la resurrección, entonces se burlan de la ley del levirato, como diciendo: bueno, está bien, si ella se casó con 7 hermanos, pues cuando venga la resurrección, ¿con quién va a ser ella? ¿De quién va a ser ella la mujer? Si se casó con los 7. Si te das cuenta, esta era una burla. Ya cuando Jesús les responde, realmente Jesús les dice que están obviando las escrituras porque sencillamente ellos saben o la obvian a sabienda
de que la ley del levirato, por ejemplo, ella está casada con el primer matrimonio que tuvo, que se murió. El segundo matrimonio, el cuñado, que la va a desposar para darle hijos, va a ser hijo ¿de quién? Del primer matrimonio. Y ese se muere. Y así sucesivamente los 7. Pero al final de todo, los 6 hermanos se casaron para darle hijo al primero que murió. Quiere decir que la respuesta sencilla de los fariseos a la pregunta de los fariseos de cuál va a ser mujer ella, si los 7 estuvieron casados con ella, cuando llegue la resurrección, la respuesta sencilla y obvia a la que Jesús prácticamente les quiso decir, ustedes obvian las escrituras y el poder de Dios, es que sencillamente ella va a ser mujer ¿de quién? Del primer matrimonio, porque es que ella legalmente es esposa del primer matrimonio. Los otros 6 hermanos estaban cumpliendo la ley del levirato de sacarle un nombre o permanecer el nombre del hermano donde en el pueblo de Israel. Así que ahí está la pregunta de los saduceos, ¿verdad? También tenemos que ver el concepto de casarse y darse en casamiento y de que seremos como los ángeles, que quiso decir Jesús con esto, cuando realmente él estaba también explicando a los saduceos esta idea de la ley del levirato, ¿verdad? A Jesús no le gustó la burla de ellos y evidentemente la atacó. Ahora, para ver el concepto completo hay que ver Mateo y hay que ver Lucas. Son 2 evangelios que también relatan este mismo incidente con los saduceos. Si vamos al Mateo 22:30, Mateo 22:30, allí podemos ver un concepto interesante. Vamos a analizar el concepto de casarse de no casarse y darse en casamiento. Dice versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. Ahora, este concepto de Jesús, al usar esta expresión, ni se casarán ni se darán en casamiento, está también basada a la luz del versículo 38 del capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Mateo 24, 38. ¿Qué dice Mateo 24, 38? Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día en que Noé entró en el arca, y ahí sucesivamente va a seguir la historia que relata Jesús. Pero date cuenta de que en el versículo 38 del capítulo 24 de Mateo, Jesús vuelve a utilizar la expresión casándose y dándose en casamiento. Lo relaciona ahora con comer y beber, ¿verdad? Si casarse y darse en casamiento es eliminar el matrimonio en la tierra nueva, pues entonces podemos asumir entonces que comer y beber en la tierra nueva tampoco va a suceder. Y eso evidentemente no es real, ¿verdad? Estamos conscientes de que Jesús está queriendo decir algo que se estaba entendiendo en su época. Hoy nosotros lo malinterpretamos porque miramos la Biblia generalmente con nuestra mentalidad occidental. Sin embargo, tenemos que ir al contexto. Recuerda que uno debe estudiar la Biblia desde el punto de vista teológico, gramatical, histórico. Es decir, ¿qué pasó con la gente que estaba escuchando a Jesús? Ya evidentemente, casarse ni darse en casamiento lo relaciona con los días antes del diluvio. Pues hay que mirar qué pasaba allí. Aquí yo tengo una matutina, un devocional del 30 de enero del 2017, que se llama así, casándose y dándose en casamiento. Mira qué interesante, aquí me usa de hecho Mateo 24:38 y me remonta a Génesis 1 al 8, que es el momento en el antediluvio, ¿ves? Entonces dice en el manuscrito 29 de 1911, el hermano White dice, en los días de Noé, la fuerza bruta prevalecía en el mundo. Mediante amenazas de castigo, los hombres intimidaban a los hombres. Ahora, también dice en el libro Dones Espirituales 63 y 64, dice, en vez de hacer justicia a sus vecinos, ellos llevaban a cabo sus propios deseos ilícitos. Tenían muchas esposas, lo cual era contrario a la sabia disposición de Dios. En el principio Dios dio a Adán una sola esposa para mostrar a todos los que vivirían en la tierra su orden y su ley respecto a este tema. La transgresión y caída de Adán y Eva trajo el pecado
trajo miseria sobre la raza humana. Y el hombre siguió sus propios deseos carnales, cambiando la orden de Dios. Cuanto más multiplicaban los hombres sus esposas, tanto más aumentaban su maldad y desdicha. Si alguno deseaba tomar esposa, ganado o cualquier cosa que le perteneciera a su prójimo, no tenía en cuenta la justicia y el derecho, sino que si podía prevalecer sobre su vecino, pues lo hacía, mediante la razón de la fuerza o matándolo. Lo hacía, evidentemente, y se regocijaba en sus actos de violencia. Les complacía destruir las vidas de los animales. Los usaban para alimento, y esto aumentaba su ferocidad y violencia, y les hacía mirar la sangre de los seres humanos con indiferencia sorprendente. Wow, está tremenda esta cita, ¿verdad? También tenemos aquí en la historia de la redención, página 62, dice aquí lo siguiente, cómo ella relaciona esto de casándose y dándose en casamiento. A los descendientes de Set se los llamaba los hijos de Dios, y a los descendientes de Caín se los llamaban hijos de los hombres. Al mezclarse los hijos de Dios con los hijos de los hombres, se corrompieron, y al unirse con ellos en matrimonio, perdieron mediante la influencia de sus esposas su carácter peculiar y santo, uniéndose a los hijos de Caín en su idolatría. Muchos desecharon el temor de Dios y hollaron sus mandamientos. Pero había unos pocos que seguían la justicia y temían y honraban a su Creador. Noé y su familia estaban entre esos pocos. Ahora, en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 350, dice: la poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre que abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Ahora, es algo interesante notar cómo la hermana White, bajo inspiración de Dios, ella interpreta la expresión que casaban y dábanse en casamiento no con el matrimonio en sí, sino con la aberración al matrimonio. Así que cuando yo leo Marcos capítulo 12, versículo 25, yo tengo que entenderlo entonces también con la mentalidad con la cual la entendía Jesucristo, en la cual la entendían los judíos. Es decir, en el contexto que me está dando aquí, Jesús está rompiendo, dice, porque cuando resuciten, ¿quién? Los 7 hermanos de la historia que le están diciendo los saduceos. Cuando ellos resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles. ¿Verdad? Ahora, ¿se está aboliendo el matrimonio aquí o Jesús se está refiriendo a la ley del levirato? ¿Se está aboliendo el matrimonio? No se está aboliendo el matrimonio. No me está diciendo que cuando resucitemos se va a abolir el matrimonio, se va a eliminar el matrimonio, la familia. No, sencillamente me está diciendo que la ley del levirato va a tener un cumplimiento específico. ¿Por qué? Porque evidentemente ya van a ser como los ángeles. ¿Pero en qué sentido van a ser como los ángeles? ¿Que no tienen sexo? ¿Que no tienen matrimonios? ¿Que no tienen esto, no tienen lo otro? No, eso lo podemos ver. ¿Dónde? Vamos a ver la mentalidad de Jesús en esta época. Lucas capítulo 20, versículos 35 y versículo 36. ¿Qué dicen estos versículos? Aquí me da, como digo yo, el puntillazo de la respuesta. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando dijo que seremos como los ángeles? ¿Verdad? Dice: mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pues aquí está la esencia de todo. Lucas le da la esencia, le da el punto final al concepto.
rompe con toda una tradición de estar enseñando en las iglesias de que el ser como los ángeles quiere decir que no vamos a tener sexo, que no vamos a tener matrimonio, que no vamos a tener nada de eso. No, el contexto de esta porción de la Biblia no se está refiriendo a la anulación del matrimonio. Se está refiriendo a la anulación o al cumplimiento de la ley del levirato. Es decir, de quién va a ser mujer ella cuando ellos resuciten. Jesús les dice, pues cuando ellos resuciten van a ser como los ángeles, que ya no se van a morir. Quiere decir que ella va a retomar su matrimonio con el primer hermano, con el hermano mayor o su principal marido. Esa es la respuesta que Jesús le está dando. Por eso entonces, cuando va al versículo 26, Jesús dice, espérate que aquí no acaba la conversación, pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora Jesús ya le aclaró la duda de la ley del levirato. Ya Jesús le contestó a ellos de quién va a ser ella mujer cuando estos 7 resuciten. Pero ahora espérate. Estate quieto, dice Jesús a los saduceos. Vamos a hablar ahora de quién. De la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído en el libro de Moisés que ustedes tantos creen como se sabe que ellos creían? Como habló Dios con Moisés desde la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino que también es Dios de vivo. O que también no, ese también se lo añadí yo, sino que dice aquí, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros erráis mucho. Ahora, hermano, una vez visto el contexto de qué es a lo que Cristo se estaba refiriendo, cuando dijo que vamos en la resurrección, vamos a ser como los ángeles, que de hecho no está hablando de todos nosotros, está hablando de los 7 hermanos específicamente de la historia que los saduceos le están haciendo, ¿verdad? Pero por supuesto se remonta allá a Deuteronomio, que también nos atañe a nosotros. El asunto está en lo siguiente, ya que estamos viendo que el texto de que no se casarán ni se darán en casamiento se está refiriendo a la aberración matrimonial, de que un hombre pueda tener 20.000 mujeres y que una mujer pueda acostarse con los hombres que le da la gana, esa aberración no va a existir más. Pero aparte de eso, la ley del levirato ya no va a tener más énfasis en este tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente ya no va a haber necesidad de redimir a ninguna mujer si su esposo muere. ¿Por qué? Porque van a ser como los ángeles, es decir, que no van a morir. Es a eso lo que se está refiriendo. Ahora, definitivamente, cuando tú me haces la pregunta, pero en la tierra nueva, los que ya están casados vivirán con sus familiares acompañados del ser que fue su esposo o su esposa, o el matrimonio será totalmente anulado y cada cual vivirá independiente. Me parece que la respuesta ya se dijo, ¿verdad? Si miramos el contexto del capítulo, nos damos cuenta de que en ningún momento la Biblia enseña de que en la tierra nueva el matrimonio se va a abolir. Ni el sábado ni el matrimonio, 2 instituciones que Dios creó desde el tiempo primero de este planeta. Van a seguir las familias, va a seguir la adoración del Shabbat, va a seguir Dios moviéndose en medio de su pueblo. Así que, hermanito, Dios te bendiga, espero que te haya podido responder y que te haya podido ayudar también. Dios te bendiga mucho y tenga buena tarde. Bye bye.